gozo y reverencia también vamos a meditar de la palabra del Señor y recibir del pan que Dios tiene para nosotros. En esta noche, si Dios lo permite, vamos a terminar con Colosenses. El capítulo 4 es el último capítulo de esta carta y vamos hoy a cubrir todo este capítulo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Señor, en este momento dependo de tu gracia y tu misericordia para poder entrar, oh Dios, en la administración de esta palabra. Señor, pido, Dios, que una vez más tú nos enseñes los secretos de tu palabra, que son de bendición para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Colosenses 4 del 1 al 6 y luego vamos a desglosar cada uno de estos versículos y cada palabra como el Señor nos ayude. Dice así Colosenses 4:1: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Gloria al Señor. Cuando leemos una epístola, estamos leyendo prácticamente una carta. Ya sabemos, muchos de nosotros, que una epístola es una carta. Así que el capítulo 4 es simplemente la continuación de esta carta que hemos venido estudiando, y al final del capítulo 3 había exhortaciones que el apóstol estaba dando para el matrimonio de los creyentes y la relación entre padres e hijos, y nos exhortaba el Espíritu de Dios a través de esta carta, ¿verdad?, a que debemos, de todo lo que vamos a hacer, hacerlo como para ¿quién? Para el Señor y no para los hombres. Usted no se somete a ninguna autoridad viendo quién es la autoridad, sino que mira a aquel que delegó esa autoridad. Así que esto se refiere a autoridades no solamente eclesiásticas, sino autoridades también gubernamentales. Nos sometemos a los gobiernos, a los magistrados, a la policía, a los, incluso, obviamente, también a los que son autoridad sobre nosotros en el trabajo o en la escuela. Nos sometemos, pero no por causa de quien está ahí, sino por causa de aquel que está en el trono de los cielos, la autoridad suprema que ha delegado autoridad. Ahora, muchos violan o se sublevan contra la autoridad por causa de que hay quienes llegan a abusar de su autoridad. Y nosotros como cristianos no nos corresponde hacer eso. Nosotros nos debemos someter siempre y cuando no se nos exija ir en contra de los principios de la palabra, porque nosotros vivimos bajo el gobierno del reino, amén, el reino de los cielos, y las leyes de ese reino están ya estipuladas, escritas en la Santa Biblia. Si hay algo que va en contra de la palabra de Dios, no nos vamos a someter. Ahora bien, continuando con la exhortación que el apóstol está dando, dirigido por el Espíritu Santo, ahora él le habla a personas que están en autoridad y le dice: Amos, haced lo que es justo
y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis aquí un amo en los cielos. Es decir, que si tú y yo llegamos a la posición de autoridad, debemos tener cuidado cómo tratamos a aquellos que están bajo nuestra autoridad. No podemos nosotros ignorar que primeramente Dios es nuestro Señor. La palabra amo que encontramos en esta escritura en el griego es la palabra kurios con K. Esa palabra kurios tiene varias traducciones y una de las traducciones que tiene es supremo, Dios, que se puede aplicar en sentido general a Dios, es el Dios verdadero, o Dios en sentido común, de minúscula. La gente utilizaba esto en la cultura griega para referirse a ambas cosas. Se traduce Señor y se traduce aquí amo. Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de señores, los que tienen señorío sobre una persona. Se está hablando de kurios, de señores o amos en este término. Y nosotros tenemos un Señor, un amo, y está en los cielos. Él es nuestro Padre, tenemos una relación familiar, pero también tenemos una relación de servicio, donde servimos a Dios voluntariamente. Amén. Ahora, continúa el apóstol exhortándonos y dice, perseverad ¿en qué? En la oración. Hermanos, esta exhortación está diseminada en varias partes de las Escrituras. Sabemos que nos dice la palabra que debemos perseverar en la oración. Recuerda lo que dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, creo que el versículo 22 o 23. Orad sin cesar. Orad como sin cesar. Bueno, Jesús dijo eso. Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué varias veces el Espíritu Santo nos debe exhortar a perseverar? La palabra perseverar quiere decir que manténganse, continúen, no dejen de practicar, no dejen de mantenerse en la oración. Y yo les quiero decir que, como testimonio personal, hermano, en verdad la lucha más difícil en mi experiencia cristiana es la lucha de poder perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque creo que es la lucha de todo creyente. El enemigo sabe que si logra bloquear nuestro tiempo de oración, nuestras fuerzas van a debilitarse en el hombre espiritual. Va a haber decadencia, va a haber carnalidad, va a haber decaimiento espiritual. Gloria a Dios. Por esto aquí el Espíritu de Dios una vez más nos exhorta a que perseveremos en la oración. ¿Cómo vamos a perseverar? Hay que pedir ayuda a aquel que nos puede dar la fuerza, aquel que nos puede levantar cuando estamos caídos, que no hay ánimo, que no hay deseo. Hay que clamar a Dios. Dice aquí, velando en ella. Hay que velar. Mientras, o sea, la oración y el velar van juntos. Porque Jesús fue el que dijo, velad y orar. Amén. El descuido está destruyendo tantas vidas. Porque lo opuesto a velar, ¿qué es? El descuido. Cuando un soldado se descuida, se duerme, el enemigo lo va a linchar fácilmente. Sí, porque no hay que hacer mucho esfuerzo. Lo hallaron dormido al atalaya, roncando. Imagínense. Gloria a Jesús. Hay que velar. Al diablo hay que acecharlo y velar a ver por dónde va a venir. Porque siempre el enemigo va a buscar medios para tratar de hacernos caer en la trampa.
Bendito sea el Señor. El domingo tuvimos una conferencia para hombres que fue durante la hora de la escuela bíblica con el tema de la tentación y fue algo poderoso. El hermano David Ramírez dio una muy edificante conferencia y este es uno de los puntos que estábamos hablando de cómo debemos velar para no caer en tentación. Mucha gente cae por causa del descuido, por no seguir la fórmula simple a la victoria que nos dejó el Señor Jesús. Si hacemos lo que Él dijo, vamos a estar bien. No es complicado. El problema nuestro es la obediencia. Y debemos velar en la oración con una actitud muy importante, con acción de gracias. Acción de gracias. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero sabe, en el griego, cuando leía esta escritura, acción de gracia es una palabra griega que usted la ha escuchado antes si usted ha tenido algún roce con el catolicismo o ha estudiado la doctrina de ellos. ¿Quién ha oído mencionar la palabra Eucaristía? Muy bien. ¿Alguien sabe lo que es la Eucaristía en el catolicismo? ¿Quién lo puede explicar? Yo sé lo que he escuchado, pero no sé cómo explicártelo. Es un problema de la sociedad común que oyen muchos términos de la religión y ya es algo común del pueblo. Eucaristía, esto por aquí, para allá, o oyen al sacerdote decirlo, pero no saben qué significa. Dígame. La Eucaristía no es la Limona. hostia que se come cuando se lo comen. All right. Según un website que encontré, donde busqué definición en el término, es decir, quería la definición en cuanto a la doctrina, a lo que creen. La Eucaristía es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre, que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Dicen ellos, dicen, por la fe creemos que la presencia de Jesús en la hostia y el vino no es solo simbólica, sino real. Esto se llama el misterio de la transubstanciación, ya que lo que cambia es la sustancia del pan y del vino. Y los accidentes, forma, color y sabor, etcétera, permanecen iguales. Obviamente esto es una mala interpretación de las palabras de Jesús. Jesús dijo, este es mi cuerpo, pero él estaba presente delante de ellos cuando le dijo, este es mi cuerpo. Obviamente le está diciendo, esto es un símbolo. Cuando dijo, este es mi sangre, él está entero ahí, él no está derramando sangre. Él está diciendo, esto representa mi sangre, así que esto es simbólico solamente. Y obviamente que cuando lo tomamos debemos tener la reverencia y pensar en que en el momento en que Jesús derramaba su sangre y en que era crucificado por nosotros, y la Santa Cena es muy importante. Ahora, ¿por qué le hablo de Eucaristía? Porque esta palabra, acción de gracias, cuando voy a la concordancia Strong, es la palabra Eucaristía, me sorprendió. Dije, ¿qué? Por eso me gusta leer mucho en el original para ver de dónde proceden ciertas palabras. Y no sé por qué esa palabra vino en el catolicismo, se transformó en esa doctrina, pero cuando él dice velando, dice él aquí, velando en ella con Eucaristía, está diciendo Pablo, que quiere decir acción de gracias. Ese es el verdadero significado de esa palabra en el idioma original, en el contexto de la Biblia. Amén. Para que diferencien lo que es la doctrina, la palabra en cuanto a doctrina religiosa, y lo que es la etimología o el origen verdadero de esta palabra. Amén. Dígame, hermano. Cuando Jesús dijo eso, este es mi cuerpo, ¿verdad? Sangre que será derramada, si no me equivoco. No dijo que será, no dijo exactamente así. Le doy tarea a un hermano
que sea rápido con la Biblia y me busque esa escritura, si alguien sabe dónde se encuentra. Pero Jesús no dice así. Creo que está en Juan capítulo 13. Y el vino representa la sangre. Pueden buscar Juan capítulo 13 y revisar y encontrar el momento donde él parte el pan y el vino. Claro, en el momento, creo que él dice, esto es, o sea, no creo que dice, él usa el término será o verbo en futuro. Vamos a leer eso más adelante mientras los hermanos buscan eso. Pero en ese momento lo que él está diciendo es, este es mi cuerpo. exacto, y él dice, todas las veces que ustedes coman del pan, del vino, anunciáis la muerte. O sea, el tomar la Santa Cena sirve de una proclamación de la muerte del Señor Jesús. Es parte de nuestra predicación del Evangelio, por decirlo así. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Si nadie lo encuentra, no, yo creo que en el 13. Oh, ok. Vamos entonces a buscar aquí rápidamente. Me dan un momentico. Gloria a Jesús. Juan 13. Aleluya. Jesús daba los pies a sus discípulos. Bendito Dios. Esto es en vivo, así que paz. No se preocupe. Vamos a llegar a la meta. Gloria al Señor. Vámonos a Juan. Jesús, el pan de vida, el 6, Primero 25. Corintios. Oh, también en Corintios, sí. Primera de Corintios era la cena del Señor. El 6, Amén. 25, Después hermano, de la también. gracia partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y de ahí comienza Corintios. Siga leyendo, sí. Corintios 11:24. Amén. Si puede leer los demás versículos, que creo que están. No sé si sale completo. Amén. Gloria a Jesús. Corintios. Ok, Juan 21. Ya encontré Juan, la escritura de Juan 21:13. Oh, perdón, yo estoy ahora. Aleluya. Aquí lo tengo yo. Bendito Dios. Lo que fue en 11:25 en Corintios. Asimismo tomó Sí, léalo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Él está citando precisamente las palabras que Jesús pronunció esa noche y vemos cómo él dice, esto es, ven, lo dice en presente, pero está explicándole a ellos. En otra palabra, es una representación, es símbolo, pero él no está usando la palabra símbolo, es algo que se da por sentado, es algo que ellos deben entender, que estaba refiriéndose simplemente a una representación, gloria a Jesús, de su cuerpo, de su sangre. Nunca, en ningún momento, el Señor da a entender de que esto se debía de tomar como algo literal, que iba a ser una transformación real de su cuerpo, no, amén, pero no quería abarcar tiempo acerca de la doctrina de la transustanciación, simplemente quería que ustedes vieran cómo la palabra Eucaristía, que es bien conocida hoy, realmente tiene su origen en el texto bíblico, en el idioma griego, en el original, y hoy en día se aplica de esa manera. Así que espero que hayan aprendido algo simplemente, amén. Entonces, el pan representa el cuerpo, ¿verdad?
El vino que representa. Su sangre. Sangre, la sangre que derramó. Exactamente, es lo que le pregunté ahorita. Oh, sí, no, yo creo que la pregunta era otra. Si esa es la pregunta, yes, tienes razón. Él dijo que el cuerpo era el pan era su cuerpo, y Yes. representa la muerte, ¿verdad? Y el vino el vino representa que era sangre que será derramada. En otra palabra, su cuerpo, él dijo ya, que es quebrantado, en otra palabra era partido, su cuerpo iba a ser martirizado y la sangre derramada, obviamente, se iba a derramar. Él simplemente quería que entendieran esto, el significado de estos dos elementos al tomar uno la Santa Cena, qué significa. Lo único que no debemos tomarlo como una cosa literal. ¿Sabía usted que la iglesia primitiva era perseguida porque se regó un rumor en Roma de que los cristianos eran caníbales? Porque como comían el cuerpo de Cristo, ellos decían, oh, y practican una fiesta rara, y unas cosas llamadas Santa Cena, y ahí comen y beben sangre, comen carne, creían que era algo literal. Los romanos, se levantó una calumnia contra los cristianos y eran muy perseguidos y los consideraban una secta muy peligrosa, y era una mentira de Satanás. Bendito Dios. No es algo literal, es algo simbólico. ¿Está claro? Amén. Ahora, dice la palabra en el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice el apóstol. Dice él, ustedes van a orar con acción de gracias, pero también intercedan, eso es lo que él pide, intercesión por él y los demás misioneros que están con él, los evangelistas. ¿Por qué? Porque él quería oportunidad. Cuando se habla de puerta abierta, aquí se refiere que Dios nos dé la oportunidad de ministrar el evangelio, de predicar la palabra, para que lo manifieste como debo hablar. Si el apóstol Pablo, un hombre tan elocuente, con tanta preparación, él tuvo que pedir oración y decir, Señor, oren por mí, para que Dios me use y para que Dios me abra puerta y para que Dios me permita predicar de la manera que debo predicar, evangelizar. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos también decir, Señor, ábreme puerta, úsame, dame la gracia para poder enseñar o predicar tu palabra? Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Dice aquí, andad sabiamente para con los de afuera. Yo estaba en Juan y era en Lucas. En Lucas 22:15. Ahí es donde está la escritura, donde Jesús tiene su última cena con los discípulos. Amén. Muy bien, gracias. Andad sabiamente. ¿Acaso debemos definir lo que es andar sabiamente? ¿O no lo entendemos todo aquí? Sí, pero una cosa es entender la definición de una palabra y otra cosa es realmente practicar. Porque hay personas dentro del pueblo de Dios que andan neciamente, que es lo opuesto, el antónimo de sabiamente. ¿Cómo sabemos que andan neciamente? Porque cometen estupideces, idioteces espirituales, malas decisiones. El andar sabiamente, la sabiduría, tiene que ver con saber aplicar el conocimiento recibido para tomar decisiones que nos libran del error, que nos libran del mal, que nos libran de caer en la trampa, que nos libran de caer en el engaño. El andar sabiamente con los de afuera quiere decir que tú y yo vamos a cuidarnos, amén, de no caer en ningún engaño, en ninguna trampa, de no dejarnos envolver
por alguna doctrina de error, por alguna filosofía. Hermanos, estamos viviendo en la época de la desinformación, ¿ok? Y engaño puro en todo el ámbito de la palabra. Tenga cuidado con lo que oye y no se deje manipular por nadie, ni por nada que escuche. Sea dirigido por la palabra de Dios, porque aún este libro te sirve de guía para saber comportarte aún en el mundo secular. ¿Sabe usted, por ejemplo, que cuando usted está en el trabajo o en la escuela y la gente del mundo está en sus necedades, en sus conversaciones que no edifican, y te quieren envolver a ti, el evangélico, a que se meta ahí, en el debate político, o en el debate del deporte, o en el debate filosófico, o en el debate de cualquier cosa, y te quieren envolver a ti, cuando tú tienes sabiduría de la palabra de Dios, tú aprendes, no, yo prefiero callar. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque aún el necio cuando calla es contado como sabio, alaba a Dios. Oye, aún el necio cuando está en silencio parece un genio. Dice, wow, este hombre sí es medido. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alaba al Señor. Gloria a Dios. Alábale que Él vive. Gloria al Señor. Perdón, varón de Dios. Lo que quiere darme a entender es que cualquier conversación que no se adapte al sistema de la doctrina de la Biblia, lo mejor que hay que hacer es no dar opinión, sino callar. Amén. Dígame, hermano. Hermano Jesús, yo tengo un hermano, él dice que es cristiano, entonces él me dice a mí que yo estoy en desobediencia porque yo no guardo el sábado. Entonces él le dice a mi mamá que porque ella tiene que estar celebrando y diciendo y que poniendo cositas rojas. Entonces, recién yo convertida, él me buscaba la palabra y él me decía que Dios, hay Dios Madre y hay Padre. Porque buscó donde dice, y Dios nos hizo, y me leyó eso, dije, Dios nos hizo, pero yo estaba recién, pero yo decía, yo le dije a él un día, y yo me sentía como atacada por él, ¿verdad? Y como presionada, porque yo estaba viniendo aquí, yo estaba aprendiendo aquí ya, y yo le dije un día, ¿sabes qué? Sigue tú con lo tuyo, que yo sigo con lo mío. Gloria a Dios. Eso fue lo que me dijo él de decir. Él tiene que ser de ¿cómo se llama esta iglesia? La iglesia esta, ¿cómo que se llama? Que guarda el Bueno, sábado. sí, amén, posiblemente, pero él dijo algo que no es de la doctrina de Sí, yo hay una doctrina varón, ¿cómo que se llama? hembra y varón. Eso No, que él no. dice que Dios es hembra y varón, que hay Dios hembra y Dios varón, es algo extraño y no lo he oído Es una falsa doctrina. antes. El punto es que cuando hay estos debates y discusiones, y vemos que no vamos a convencer a la persona, sea sabio, cállese y siga caminando. Porque es bueno a veces debatir un punto bíblico cuando quizás hay otros que no conocen de la Biblia, y es bueno exponer la verdad para que todos oigan el punto contrarrestante a esa mentira, y luego la audiencia recibe y decide por dónde va a caminar y qué va a creer. Pero cuando es personalmente con alguien que es necio y no está dispuesto a aprender, sino que quiere simplemente debatir, debemos ser sabios, porque dice aquí, oiga bien, redimiendo el tiempo. Eso es andar sabiamente con los de afuera. Usted no puede perder tiempo. Al contrario, hay que redimir. ¿Qué significa la palabra redimir? Redimir. Eso es un término bíblico importante que todo estudiante de la Biblia debe saber. Dios nos redimió. Por eso es que digo que es importante, porque Dios me redimió. Y luego decimos, estamos esperando el día de la redención. Hermano, entiende el idioma que usted está hablando. ¿Qué es eso de redención? ¿Cómo fue? ¿Qué quiere decir que fui redimido?
Y luego alabamos a Dios y le damos gracias. Señor, gracias por haberme redimido. ¿Y qué significa? No sé, pero gracias, Señor, por haberme redimido. No, hay que saber qué significa que yo fui redimido. Todos esos son beneficios de haber sido redimido. ¿Qué significa haber sido redimido? Eso es otro beneficio de la redención. La palabra, amén, la palabra significa eso, rescate, redención es rescate, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque no es rescate de que te tiraron un salvavidas y te sacaron del agua y te estaba ahogando. Es un rescate pagando un precio, es un rescate en el sentido comercial. En los tiempos bíblicos, si había una herencia, una propiedad que se iba a perder, que la familia ya no la iba a poder retener, debían de buscar a alguien con el derecho legal de rescatar eso que se iba a perder, y debía pagarse una cantidad de dinero para rescatar eso que se va a perder y que no se pierda, gloria a Dios. Entonces Cristo vino y también Él era el único pariente, porque por eso se hizo ¿qué? Hombre, para poder que rescatarnos. Debía de pagarse un precio. Tú y yo nos íbamos a perder. Y Él dice, yo voy a pagar con mi sangre para redimir, para comprar, para rescatar esta humanidad que se está perdiendo. Entonces cuando usted dice yo soy redimido, usted está diciendo yo fui comprado con precio de sangre. Amén. Ahora el tiempo es algo que también debemos, aquí dice, debemos redimirlo. Y si la palabra redimir tiene que ver con un término de pagar o comprar, pues ¿cómo voy a redimir el tiempo? No, aquí ya no tiene que ver con simplemente yo ahorrar tiempo o cuidar de no desperdiciar tiempo. Debo de tratar de hacer que el tiempo sea una inversión. Es decir, cada hora, cada minuto tiene que tener asignado un propósito. Se debe dormir de 6 a 8 horas en 3 intervalos de tiempo. Vamos a poner que usted duerma 8 o 7 horas, lo que sea. Este es el tiempo asignado para ese propósito. Hay tantas horas de trabajo, hay tantas horas que se utilizan en el cuidado del cuerpo, etc. Pero también debe haber entonces un tiempo asignado ¿para quién? Para Dios. Y yo debo de saber extraer lo máximo de Dios. Amén. Que es el tiempo más valioso y que me va a dar gracia, me va a dar bendición para hacer todo lo demás. Amén. Redimir el tiempo es importante. ¿Quién levantó la mano? Amén. Que yo dije eso que usted está hablando es cierto, varón, 100%, porque ayer cuando íbamos cruzando el puente en la guagua, cuando cogí la guagua aquí y para cruzar el puente, yo veo que la guagua está no llena, pero más o menos bastante personas. Y yo dije así, en el nombre de Jesús, yo dije, vamos a aprovechar este tiempo, estos 3 o 2 minutos que yo voy a la próxima parada, que yo me quedo en la próxima. Y yo estaba así tranquilo, y de momento todo el mundo se queda. Y yo, no, vamos a darle gracias al Señor, vamos a bendecir el nombre de Jesús, vamos a adorarlo por lo que Él es. Y había una persona cristiana ahí, y yo le pasé un tratado primero, porque yo doy el tratado antes de yo hablar o lo que sea, que el Señor pone en mi corazón. Y la señora se me quedó, no, porque dice cristiana, no se preocupe, quédese tranquila, sierva. Y yo dije, vamos a aprovechar el tiempo, quiere decir que ese tiempito que pasó de aquí a cruzar el puente, yo le hablé de lo maravilloso que es Dios y que acepten hacer en su corazón y que los tiempos son malos. Así que lo aprovechamos para la gloria de Dios. Amén. Pero, Sí, amén. ahorita como usted dijo sobre cuando hay debate de la palabra, muchísimas veces en el carro me toca, cuando gente me conoce, me dice, no, porque en la Biblia dice esto, que lo otro. Yo le digo, mira, enfócate en una sola cosa, en mi opinión personal, cada quien dice lo que quiera. Yo le digo a veces, enfócate primero en orar y acepta a Jesús como tu único salvador, y de ahí para allá tú vas a conocer sobre la palabra, porque hay tantas cosas en la Biblia que ni yo todavía no entiendo y estoy aprendiendo, ¿entiendes? No te enfoques que si es verdad, que si la religión esto, que si los mormones o los testigos de Jehová. Enfócate primero en aceptar a Cristo como tu único salvador y ora
en tu tiempo libre y vas conociendo poco a poco, pero no te enfoques que si la religión dijo esto, que si es verdad aquello, que si es otro, porque te vas a volver loco. Amén, gloria a Jesús. Esos son consejos sabios. O sea, porque te pones a discutir con gente, no, porque fulanito me dijo esto, y es verdad. Entonces, me ha pasado muchísimas veces, he montado muchísimas veces de los testigos de Jehová, me han montado en el carro y me han dicho, varón, pero digo, no, varón, vaya a mi iglesia primero si usted desea, que yo voy a la siguiente. Gloria al Señor. Bien, vamos a terminar ahora. Claro. Pero yo sigo con lo suyo, que yo sigo con lo mío. No, yo digo, vayan a la primero, que yo voy a la suya. Vamos a terminar con Colosenses. En el capítulo 4, versículo 7, dice... No leyó el C, varón, el C no lo leyó. ¿Oh, no? No. Oh, ¿verdad? Ok, muy bien. Léame el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, el hablar del creyente debe ser limpio, debe ser agradable. La palabra gracia significa muchas cosas y una de las cosas que significa es hermosura. Debe ser un hablar agradable, ameno, hermoso, que caiga bien. Bueno, se supone que un cristiano no maldice, no insulta, no ofende, no levanta la voz, no se aira. O sea, que si se aira, freno a la lengua. Dice el Señor, ayúdame. Y luego de esto, sazonada con sal. La sal sirve para dar, ¿qué? Sazonamiento, sabor. Entonces, no basta nada más que mi palabra es limpia, mi hablar es limpio. No, mi hablar tiene un gusto que lo da Dios. Eso no viene de nosotros, porque le dice, Señor, pon en mí una palabra que siempre edifica. Y me gusta hablar con alguna gente que siempre te dice una palabra de fe, una palabra de ánimo, de levantamiento, algo positivo, nunca te va a hablar negativamente. Y uno dice, wow, me gusta hablar con esa persona porque siempre me edifica. ¿Qué quiere decir? O sea, su palabra está sazonada con sal. También el tener gracia en el hablar nos permite tener sabiduría para responder a aquellos que cuestionan nuestra fe. Va a haber palabras que te la va a dar Dios, que no viene de ti, y la persona, por muy filósofo que sea, va a quedar mudo. Dice, y no haya respuesta. Sí. En una ocasión yo tenía una familia que cuando a veces tenía un problema con algún estudiante, me llamaba a la oficina, no sé por qué, pero el Señor me ponía la gracia para que le ayudara a resolver problemas que ella, ¿entiendes? Tenía que enfrentar y era por... Ella decía, ay, me siento frustrada, dígame, ven tú allá, y porque ella entendía y sabía que el Señor iba a poner una palabra de sabiduría para resolver el problema que había en ese momento con ese estudiante o cualquier cosa que se presentara. Y yo creo que ese versículo es muy importante para nosotros como cristianos, porque en todos los lados se nos presentan situaciones que muchas veces no se trata de quién tiene la razón, sino de cómo buscar el remedio y la solución para que quedemos bien todos y hacerlo de la manera con justicia. Amén, gloria a Dios. Bien, ahora voy a resumir. Y dice el versículo 7, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Esta es la sección de los saludos de despedidas. ¿Quién ha oído mencionar a Tíquico en otro lugar, en alguna otra carta? ¿Cuál palabra? Tíquico es uno de los, este es un hermano que él menciona, dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. ¿Qué palabra? Bien, si usted quiere saber un poco más de él, él menciona a este varón en Efesios 6:2. Me parece que lo menciona en Efesios 6:2 o al final de Efesios menciona a Tíquico. Dice que es nuestro amado hermano. Dice amado hermano y fiel ministro. Oiga, ¿qué características tenía este varón? Yo quiero que ustedes noten que el Espíritu de Dios dejó el testimonio de un hombre
llamado Tíquico, como hombre Bien. fiel. Un fiel ministro, es decir, un siervo de Dios. Eso es importante, porque esto está ahora plasmado en las Escrituras, gloria al Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. En el versículo 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. ¿Quién es Onésimo? ¿Alguien recuerda dónde más se menciona Onésimo? En la carta de ¿qué? De Filemón, el siervo, el cual, toda la carta de Filemón se escribe por causa de que Onésimo se le había ido a Filemón, y ahora Pablo lo envía y le dice, recíbelo y perdónalo, gloria a Dios. Onésimo era un siervo de Dios, o sea que dice que era amado y fiel hermano. Otra vez, la característica de fidelidad. El siervo de Dios debe ser estable. La sierva de Dios debe mantenerse estable, fiel, sin doblez. Y si es débil y tiene doblez, pídele al Señor, dame un carácter firme. Gloria a Jesús. ¿Qué más sigue diciendo entonces en el versículo? Vamos en el versículo 9. No, en el 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí, ¿qué han sido? Consuelo. A veces uno lee acerca de Pablo y uno cree como que Pablo era un robot que no tenía necesidad de ánimo, de consuelo, de ayuda. No, él era un hombre normal. A veces se desanimaba, a veces necesitaba ayuda, y Dios lo rodeó de estos varones para darle ánimo, para darle fuerza en el momento en que estuviera débil. Entonces tú y yo también debemos dejarnos levantar si alguien viene a dar una palabra de ánimo, no creernos que somos Superman. No, aquí el único fuerte es Cristo. Cristo solamente. Y Pablo dice, estos varones han sido para mí un consuelo, porque este hombre está en prisión, hermano. Hay días duros, hay días difíciles, hay días donde la fe puede estar débil o el ánimo está caído, pero Dios viene y usa a estos varones y le dan ánimo al siervo y él sigue para adelante y se siente bien y sigue luchando, gloria a Dios. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, ¿siempre qué? Rogando. Es un intercesor, porque dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué él oraba? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aleluya. No hay que orar nada más. Si tenemos todo esto, todo lo demás está bien, viene por añadidura. Y él oraba por eso, para que la iglesia de los hermanos de Colosas estuvieran firmes, perfectos, completos en Dios. Porque de él doy testimonio, esto es importante. Él se vio obligado a tener que hablar de este varón. Dice, de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Heriápolis. Aleluya. Os saluda Lucas, el médico amado. De ahí donde sabemos que Lucas era médico, porque ya ahí lo dice. Era médico. Y él escribió, ¿cuáles libros escribió Lucas? ¿Quién sabe? Escribió Lucas, ¿y cuál más? El libro de los Hechos. Muy bien. El libro de los Hechos, una continuación del Evangelio de Lucas. Dice, y añade a otra persona, Demas. Bueno, Demas es mencionado aquí, pero lamentablemente Demas no terminó bien, al menos que
no se haya registrado en el récord histórico bíblico, que quizá antes de morirse se arrepintió, eso yo no lo sé. Pero vamos a ver, segunda de Timoteo 4:10, la primera persona que lo encuentre lo va a leer. Segunda de Timoteo 4:10. A ver qué nos dice. Sí. Amén. 4:10 dice, Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica crescente, sí. Ok. A Galacia y a Tito a Damasco. Alright, el punto es que dice que no es un buen testimonio acerca de Demas. Abandonó a Pablo por amor a qué? A este mundo. Yo no sé si eso quiere decir que estaba totalmente perdido, pero no sé si terminó bien. Vamos a dejarlo ahí. No sabemos si terminó bien. Ojalá que sí. Luego en el cielo nos vamos a enterar. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. La Odisea estaba cerca de Colosas, por eso dice eso. Dice, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hubo una carta para los de la Odisea que no nos llegó a nosotros y no está en el Nuevo Testamento. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hubo un hermano en la obra que Dios le mandó un mensaje personal a través de esta carta. Y yo no sé cuántos han recibido ese mensaje una y otra vez a través de la historia de la iglesia. Cumple con el llamado que Dios te ha dado. Eso no es ya para Arquipo, es para ti, para mí. Cumple con el ministerio que has recibido en el Señor, sea cual sea lo que Dios te ha entregado, hazlo. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos puesto de pies. Dios eterno, hay tantos tesoros, tantas cosas maravillosas en estas palabras que hemos estudiado, tantas virtudes que debemos pedir para nosotros. Y yo solamente te pido que todo lo que hemos leído y estudiado, todo lo que es necesario en el carácter y desarrollo de nuestro hombre espiritual, que tú pongas todo lo que hace falta, que tú nos ministres, que tú nos transformes, y no olvidemos estas palabras, sino que andemos de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este tiempo en tu presencia. Llévanos bajo tu protección a nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Amén.